buenas tardes, bienvenidos. Un gran honor compartir con ustedes y contigo, Tati, cada sábado este programa donde tratamos de llevarle informaciones y orientaciones en el campo de la salud y hoy no va a ser la excepción. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dorita. Contenta de volver a encontrarnos con nuestros amigos y amigas televidentes. Esto para nosotros es un placer porque tenemos la oportunidad de llevar un mensaje hacia ustedes y nosotros también, aunque no, también recibir retroalimentación. Es una retroalimentación y cada invitado que traemos, modestia y aparte, como dices tú, ¿verdad? Cada invitado que traemos, la verdad que llevan orientaciones y que llevan ese mensaje que queremos dejar prendido en nuestros televidentes y es sobre todo de prevención, de orientación, de defensa de derechos, de que conozcan qué le pertenece y qué no le pertenece dentro del sistema dominicano de seguridad social y de salud. Sí, la República Dominicana sigue siendo un país con instituciones débiles, con mucho problema de respeto a la institucionalidad. Y entonces en materia de salud, por ejemplo, se hacen intentos por construir. Y hoy justamente tendremos unos invitados como son los nuestros, modestia y aparte, como dice mi amiga, de lujo, que nos tratarán de ayudar en lo que es defensoría, en lo que es regulación, en lo que es seguridad social, en lo que es salud. En lo que es conocimiento de lo que encierra todo el sistema dominicano de seguridad social, que aunque tiene más de 15 años, tiene 16 años ya, sobre todo en materia de salud, pensiones, riesgos laborales, todavía la gente hay cosas que no la entiende. Así y hay servicios que se le deniegan y que si la gente conoce sus derechos puede exigirlos. Así que creo, Tati, que lo mejor que podemos hacer es irnos a un corte y regresar con nuestros invitados, que son dos de lujo, como dices tú. Gracias por continuar ahí frente a sus pantallas. La invitación es que no se muevan porque tenemos con nosotros a dos grandes invitados para nosotros por su valía en el sistema. Nélcida Marmolejos, directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, y el doctor Pedro Luis Castellano de la Superintendencia de Salud, Superintendente de Salud. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nosotros contentas de poder tenerlos a los dos, juntarlos a los dos en este programa que pretendemos lleve orientación a la ciudadanía. Esto es lo que se llama... la primera vez. Ah, bueno. Un gran privilegio y eso es lo que se llama un plato fuerte, ¿verdad? Un plato fuerte, tener a Nélcida de la Vida y a Pedro Luis Castellano de la CISARIL, como la gente le conoce más las siglas de estas instituciones. Pues queremos empezar un poco analizando el sistema dominicano de seguridad social. 16 años, ¿verdad? Ya tiene el sistema, se podría decir que ya los muchachos a los 16 años son casi adultos, Pedro Luis, ¿verdad? Ya han superado un poco toda esa etapa de rebeldía. Yo tengo un poquito más, pero tienes razón. De la preadolescencia, o sea que tenemos un sistema que ha ido caminando y queremos desde el punto de vista de ustedes como conocedores, como actores directos, saber en qué punto estamos, Nélcida, por ejemplo, del sistema dominicano de seguridad social. Bueno, recientemente se hizo un evento en el cual se celebraba los 16 años de promulgada la ley y de hecho lo que la población y lo que administramos el sistema hemos podido constatar es que se ha avanzado muchísimo de 2001 al 2016. O sea, las expectativas, la protección social desde el punto de vista de lo que es la seguridad social se ha manifestado, se sigue manifestando y se consolida. Los dicen los números, comenzamos con un puñadito de personas, hoy ya somos más de 3 millones en el contributivo y llegamos a más de 6 con el contributivo y con el subsidiado. Sí. Y eso significa protección social en una sociedad en que nos podemos situar entre los países que tienen un mayor índice de personas protegidas en materia de salud. Entonces, si pasamos balance, muy positivo el sistema en los últimos 16 años. Perfecto, a pesar de las quejas permanentes que reciben ustedes como defensoría.
Mire, el problema es que nosotros vemos el sistema dentro de su contexto. Y cuando usted lo ve en su contexto, tiene que entender dos cosas. Primero, que la República Dominicana llegó a adoptar un modelo de seguridad social cuando ya todos los países tenían una protección social y seguridad social. Llegamos tarde. Hacía mucho. Nosotros llegamos muy tarde. Eso dio lugar a que aquí se desarrollara un sistema de medicina privada a través de Igualas Médicas y se desarrolló un capital en esa área. Cuando vinimos a crear las normas, ya había un derecho creado y un servicio prestado. Y eso tuvo que dar lugar que para que hubiese un sistema de seguridad social fuera mixto, porque además los aires internacionales también estaban revisando los sistemas públicos y lo estaban también poniendo semi-privados y privados. Entonces, aquí nosotros tenemos un modelo mixto, público y privado. Yo hubiese preferido un modelo totalmente público, que no tenga beneficio, que el beneficio sea la protección social en sentido general, pero la realidad dominicana nos impuso un modelo mixto. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos, es un sistema como el organismo humano. Usted nace y a usted le da una fiebre, le da un dolor y todas esas cosas tienen cura. Entonces este sistema, y un sistema de salud, siempre tendrá contradicciones. No hay nada que viva que sea perfecto y que no tenga problemas. Y nosotros en la vida, en el rol de defensoría, lo que hemos dicho siempre, que el sistema ha tenido la virtud de tener los mecanismos que permitan un entendimiento interno entre las partes. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es como una Suprema Corte de Justicia. Tenemos las superintendencias, que son como los tribunales que aplican justicia ipso facto. Encargado de regular. Y regular y de aplicar justicia, porque sancionan. Y tenemos a la DIDA, que es la entidad defensora de los afiliados, y tenemos los afiliados que pagan junto con los empleadores y el gobierno la seguridad social. Entonces son roles que lo que nosotros tenemos que ver no es a la persona que está al frente de la institución, sino el rol que cada institución tiene que jugar. Entonces nosotros como DIDA hemos asumido el rol de defender, como dice la ley, los derechos de los afiliados, y eso ha permitido que en el día de hoy, si usted analiza lo que es la ley 8701 y cómo comenzó, por ejemplo, vamos a poner en salud, con un plan de servicio de salud sumamente reducido para que pudiera tener inicio el sistema, para que se le pudiera dar inicio al sistema. Una concesión que se hizo un acuerdo y que fue válido también en su momento para el tranque que había de que no comenzaba el sistema de salud. Se hizo un acuerdo de firmar entre los actores del sistema un plan de servicio de salud provisional por un año con un monto de financiamiento determinado que iba a permitir que al año siguiente se hiciera una revisión y que camináramos de manera más firme hacia el establecimiento del plan básico de salud que dice la ley que es lo que debemos de dar a la población. Bueno, como todo en la vida, nada es perfecto. La ley daba 10 años de transitoriedad para que se fueran implementando este sistema. Pasaron los 10 años, ya tenemos 16, tenemos en salud 10 años y ese plan de servicio de salud, que es al que nos referimos específicamente, no ha sido revisado. Pero solamente no ha sido revisado como catálogo de prestaciones en sentido general. Hay algunas modificaciones en beneficio del afiliado que se han ido produciendo por el reclamo mismo de los afiliados, que se han ido introduciendo a ese catálogo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, nosotros comenzamos con un catálogo de prestaciones, un PDSS, con 385,000 pesos para las enfermedades de alto costo. Por la insuficiencia de esa suma y las reclamaciones permanentes de los afiliados, logramos posteriormente 500,000 pesos. Pero por la misma insistencia de los afiliados y la insuficiencia, hemos logrado que se llegara a 1 millón de pesos y en estos momentos, no solamente el 1 millón de pesos para una enfermedad de alto costo, sino para las diferentes enfermedades de alto costo que en un año se le pueda presentar al afiliado, y teniendo en cuenta también que se adicionaron 90,000 pesos para medicamentos ambulatorios. Es decir, se han ido produciendo una serie de situaciones que van en beneficio del afiliado, aunque solamente en esos ítems y en otros de manera muy reducida. Aunque sabemos... ¿Qué significa eso? Que así como pactamos un plan de servicio de salud con un catálogo limitado,
eso tenía un costo. En ese momento eran 488 pesos con 33 centavos por cada afiliado, pagaba el sistema a quien se encargaba de administrar el riesgo de salud. 10 años después, nosotros nos encontramos pagando por cada afiliado como sistema 914 pesos por cada dependiente, afiliado y su dependiente. Un poquito duplicado. Se ha duplicado. Entonces, eso significa que en estos momentos, cada vez que se ha hecho una negociación para aumentar cápita, ha habido una concesión. Cuando se aumentó el cápita a ese monto, en la resolución 375, que dicho sea de paso, en este momento nos tiene a nosotros cuestionado por nuestro rol de defenderla y promoverla. Hay un conflicto. La resolución 375-02, que aprobó el Consejo Nacional de la Seguridad Social, establecía que sí, vamos a hacer esos aumentos, pero al mismo tiempo vamos a aumentar, vamos a incluir a los menores con 1 millón de pesos, vamos a aumentar los medicamentos de 3.000 a 8.000 pesos y vamos a asumir el concepto de que al afiliado debe de darse todo lo medicamentos necesarios para que pueda superar una enfermedad. O sea, la enfermedad de alto costo y la cirugía fueron incluidas en ese paquete. Bien, incluso el Consejo llegó más lejos para buscar avenencia. Puso retroactivo, y quiero poner la palabra retroactivo, el pago de octubre y noviembre sin habérsele dado servicio al afiliado con ese monto y se le pagó a las ARS. Resultado, 2017, ese alto costo, esa integralidad que es como se llama el concepto que se introdujo en ese aumento de cápita que se hizo con la resolución 375, no aparece registrado en el catálogo de prestaciones, dicen las administradoras de riesgos de salud, pero están cobrando desde el 2015 el monto de 914 pesos por afiliado y no quieren dar la cobertura. Pero y no hay es que no la quieran dar. en torno a eso. Es una resolución incluso que la Superintendencia de Salud ratificó con una resolución que fue impugnada en el Consejo, que después se desistió. La superintendencia desistió y ellos desistieron, la retiraron. Pero hay una resolución que de acuerdo a la nomenclatura de su composición, también nos hemos dado cuenta que ellos no impugnaron la resolución del Consejo. Ellos no la apelaron como tal, ellos pidieron una revisión de esa resolución. Y la ley dice que las revisiones no paran ejecución. ¿Cuál es, doctor Pedro Luis Castellano, el contenido de esa resolución y cómo tienen ustedes que lidiar con esto? Porque ustedes son, como CISALRIL, el organismo que tiene que regular y aplicar, decía Nelcy de hace un ratito, las resoluciones y la misma, y hacer aplicar la ley. Exactamente. Bueno, hay varias cosas que hacemos. Una de ellas es monitorear el cumplimiento. Debo decir que este tema de la atención integral, en realidad casi todas las ARS, cuando hemos tenido reclamaciones que nos llegan a través de la DIDA o afiliados que van directos, y combinamos a la ARS a cumplirlo, casi todas lo han cumplido. En realidad solo hay 2 ARS que se han declarado en rebeldía. Estas 2 ARS, por supuesto, se le están instruyendo. ¿Son las grandes? ¿Las grandes? 2 de las grandes, vamos a decir así, de los más afiliados. Yo prefiero no decir los nombres, perfecto. Porque no se trata de perjudicar perfecto. La imagen de ninguna institución. Lo que nosotros queremos que se cumplan los derechos de los afiliados. ¿Y qué pasa con esas 2, Pedro Luis? ¿Cuáles mecanismos da la ley del sistema a ustedes para que esas 2 acojan las decisiones que se han emanado? Hay un procedimiento. Ese procedimiento implica en primer lugar, bueno, nosotros tenemos que estudiar el caso, obviamente, claro. Si el afiliado tiene razón en su demanda o la DIDA, entonces procedemos a decirle a la ARS, a conminarla que cumple. Sí. Ahí la mayoría, como digo, cumple. Sí. Cuando llega la reclamación. Los que no cumplen tienen que enviar sus argumentos de descargo. Sí. Nosotros evaluamos esos argumentos de descargo, si no los consideramos que son adecuados, que
que justifican la negación, se abre un expediente sancionatorio y en algunos casos se llega a la sanción, en otros antes de que se llegue a la sanción, la ley se obtempera. ¿Cuál es el contenido de esa resolución de la que hablaba Nelcy de hace un ratito? La 375. Ajá. Bueno, la 375, sin lugar a dudas, ha sido desde que está funcionando el sistema, sobre todo el régimen contributivo, que empezó en el 2007. Yo tengo la suerte de haber estado desde antes del nacimiento del sistema involucrado, claro, y después estuve también en todas las negociaciones que conllevaron al establecimiento, a que iniciara el régimen contributivo. Yo creo que los 4 estamos desde el inicio, toda esa discusión. Nadie nos puede meter cuentos. Exacto. Sabemos quién es quién en cada claro cosa. Sí. No, entonces, esta resolución, decía, sin lugar a dudas, ha sido uno de los avances más importantes en términos de mejorar las prestaciones de los afiliados. Es que amplía las prestaciones. Mira, varias cosas. Además de lo que dijo doña Nélcida, de que el $1.000.000 por gasto catastrófico, el grupo, en la jerga interna se llama eso al grupo 9, enfermedades de alto costo y alta complejidad tecnológica, pero también en cirugía, que es el otro, el grupo 7. Procedimientos. Grupo 7. $1.000.000 por cada evento. Que antes era uno al año por todo lo que le pasara a una persona, ahora después, es por cada evento. Los recién nacidos. Sí, que estaban fuera. No que quedaban fuera, sino que su cobertura se iba, que era también de $1.000.000, se iba acumulando a lo largo. Por ejemplo, al nacer no tenían prácticamente nada. Al mes tenían 100.000, a los 2 meses 200.000. Que era una violación a la ley, por lo que nosotros siempre reclamamos. Y resulta que cuando los recién nacidos más necesitan atención y corren mayor riesgo en el primer mes de vida. Claro. Justamente. Y que el nombre lo dice, recién nacido. Y es donde la mortalidad es mucho más alta, además. Esta resolución corrigió eso. Desde que nace tienen ese derecho. Lo otro también lo dijo doña Nélcida, se incrementó la disponibilidad para medicamentos de uso ambulatorio, más que se duplicó. 8.000 no es suficiente. No, pero en ese momento fue más que duplicar lo que había, que era eran 3.000, que eran por 3.000 supuesto. pesos. Por otra parte, en esa resolución se introdujo el concepto de atención integral, que es lo que doña Nélcida estuvo explicando, es la idea de que cuando un afiliado tenga un requerimiento de una prestación que corresponde al grupo de alto costo y alta complejidad, ese afiliado tiene derecho a recibir todo lo que sea necesario para que se pueda cumplir ese procedimiento. O sea, vamos a poner un ejemplo. Algo que está allí incluido en el grupo 9, hemodiálisis para las personas con insuficiencia renal crónica. Y todos sabemos que tienen que ir 2 o 3 veces a la semana, sí, prácticamente toda su vida, a menos que consigan la oportunidad de un trasplante. Bueno, para que se haga la hemodiálisis, obviamente tiene que haber una vía que conecte con una vía. Claro. Bien, eso no estaba en el catálogo. No se cubría, que era una de las barbaridades. Es como antilógico, ¿no? Claro, pero al estar el concepto de atención integral, para que se pueda hacer la hemodiálisis, es necesario que se haga. Por lo tanto, está cubierta. Por lo tanto, ahora está. Ese tipo de ampliaciones que corresponden al concepto de atención integral que adoptó el Consejo, han sido sin duda una ganancia importante, sobre todo para personas que demandan prestaciones de muy alto costo y que no son la mayoría de los pacientes. Exacto. Es importante, siempre es una minoría, pero para el que lo necesita, eso es fundamental. Sin embargo, Nélcida denunciaba recientemente que recibió mediante acto de algo así, ¿verdad?, una intimación de parte de un grupo de ARS, ¿verdad? Las 7 principales. De las principales, donde la intimaba a no seguir. Sí, porque ahí nosotros no queremos, hicimos una respuesta también desde el punto de vista legal. Sí. Nosotros lo que hemos llamado que es un desatino jurídico, primero porque nosotros tenemos la obligación de todo lo que apruebe una superintendencia o el consejo, difundirlo como beneficio para los afiliados y promover su cumplimiento y defender. O sea,
Y entonces llamarnos a que no hagan eso es decir, vamos a cerrar la institución, como ya alguien ha dicho que hay que cerrarla, porque está incitando a los afiliados a que lleven a un proceso de litigación permanente. Pero bueno, si usted hace un compromiso con una persona, usted lo único que tiene que hacer es cumplir. Cumplir, y si usted no cumple, usted sabe que está la ley. Y eso es lo que está pasando aquí. Desde que se tomó la resolución, nosotros hemos tenido una avalancha de personas. ¿De cuántas personas podemos hablar? En este momento más de 2.000 personas acceden a la DIDA. ¿Mensual? Diaria. ¿Diaria? Diaria. Nosotros ahora tenemos una carpa frente a la oficina principal, sin contar lo que van, que son alrededor de 1.000 a las otras oficinas en el interior. Pero ¿por qué van a la DIDA? Exacto. ¿Cuál es la queja? ¿Qué es lo que van a buscar? Bueno, no es a decir que la ARS es mala, no van a decir eso. Lo que ellos van a buscar a la DIDA es una carta de no cobertura para que Salud Pública o el despacho de la primera dama o el 2030, cualquiera de las instituciones caritativas o la que el gobierno está asumiendo con fondos públicos de alto costo, 1.000 millones, 1.990 y tanto, casi 2.000 millones de pesos, está sacando el gobierno de sus arcas para ponerlo ahí. Entonces la gente, todo lo que vive, lucha por seguir viviendo. O sea, cuando tiene una dolencia, y esto no es un problema de clase de abajo, como cree mucha gente. No, no, no. Esto es que una persona de clase media alta se arruina totalmente con una enfermedad de alto costo y tiene que recurrir al Estado que dice la Constitución que tiene que protegerlo. Con esta resolución lo que se ha procurado es, en gran medida, garantizar con una carta de no cobertura que esa persona que no tenga la cobertura, porque reitero, no solamente son los pobres. Clase media. Clase media y hasta clase media alta. Sí, yo está en la DIDA buscando esa carta porque su capital se perdió, se fue. Entonces, nosotros lo que tratamos es de decirle, mire, usted tiene derecho porque se tiene que haber una constancia de que eso no está cubierto en el plan de servicios de salud. Entonces, nosotros no le podemos decir a un afiliado qué es lo que se nos está pidiendo. Que existiera una resolución que dice que ese catéter, si así puede llamársele, está incluido porque es médicamente necesario para hacer una transfusión de sangre, para una diálisis. Evidentemente que esta resolución está favoreciendo no solamente a las personas de bajos recursos, está favoreciendo a todas las personas de clase media alta, que han sido afectadas por una enfermedad de alto costo y que han visto afectados sus ingresos, su pequeño capital si lo han acumulado, y recurren al Estado porque, reiteramos, el Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano. Ahora bien, la gente que paga un seguro va a la DIDA a verificar si está en cobertura. ¿Cómo pueden pedirle a la DIDA? ¿Cómo nos pueden pedir que nosotros le digamos a esa persona, estando un procedimiento en cobertura, como por ejemplo lo que acaba de decir el señor superintendente, el catéter para la hemodiálisis, que es médicamente necesaria para que se realice un procedimiento que no está contenido? Nosotros le ponemos, bueno, no le corresponde por este principio de la resolución 375 que fue aprobada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Ese es nuestro pecado? Entonces esa persona el gran pecado de nosotros, nosotros sometemos el caso. Perfecto. Primero llamamos a la ARS. En muchos casos, y lo dice el superintendente, la mayoría de las ARS nos ponemos de acuerdo y se resuelve el problema. Se resuelve, dicen, bueno, le vamos a dar un gracia, le vamos a hacer tal cosa, vamos a hacerlo por ello, pero resuelven el problema. Cuando hay negativa, entonces nosotros apelamos a la superintendencia, que es quien tiene la posibilidad de sancionar, primero de buscar la solución y después de sancionar. Y eso es lo que ha pasado. Pero las sanciones que ha tomado la superintendencia han sido refutadas y han sido apeladas al Consejo, o sea, porque hay una actitud de obstinación contra la resolución. Entonces, no contra la resolución, sino contra los insumos que generan esa resolución. Entonces, ¿cuál es la situación realmente? Nosotros seguiremos difundiendo lo que establece esa resolución. No es una resolución de la DIDA, es una resolución del Consejo, no es una resolución de CISARRIL, es una resolución del Consejo. Ese Consejo que aprobó el plan de servicio de salud, ese Consejo que aprobó la cápita que la ha duplicado del 2007 al 2014, ese Consejo que aprobó del 1.000.000 de pesos, o sea que no nos pueden decir a nosotros
que no se puede cumplir con esa resolución del Consejo porque no está dentro del plan de servicio de salud esas coberturas que ha aprobado. Porque todas las coberturas que se han aprobado desde el plan de servicio de salud han sido aprobadas por el Consejo. Pero más aún, lo que hizo el Consejo fue disminuir lo que dice la ley, porque la ley establece que todas esas cosas hay que dárselas. ¿Cuánto cuesta? Eso es otra cosa. Exacto. Entonces nosotros lo que entendemos que en esta tesitura el problema no es seguir etalitis, porque en definitiva usted selecciona una ARS para que le administre un riesgo, y usted y ellos tienen que ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que la DIDA ha tenido que hacer un rol que no nos corresponde. Yo quiero dejarlo aquí. Y si no, usted se va de esa ARS. No, le voy a decir lo siguiente. Si en algo la DIDA ha tenido que hacer trabajos ajenos, es precisamente supliendo el rol de las ARS, por una razón muy sencilla, y aquí tenemos que decirlo. Si usted contrata una ARS para que le administre su riesgo de salud, es ella la que tiene que pelear con el prestador para defender a su afiliado, no la DIDA. Sí, claro. Porque si usted contrató una clínica o contrató un médico para que le dé servicio a un afiliado suyo, si esa clínica o ese médico no le dé el servicio, es usted que tiene que defenderlo, no la DIDA. La DIDA está en última instancia. Lo que pasa es que lo han dejado a su suerte por una razón muy sencilla. Es más cómodo decirle a un médico, yo nada más te voy a pagar 200 pesos por una consulta o 200, 300 pesos por este procedimiento y sácaselo al afiliado lo que tú puedes. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos en este momento. Una seguridad social en la parte de salud que tiene todos unos objetivos que han mejorado la condición de vida, pero unas falencias que hay que corregir porque no pueden seguir así. Usted no puede estar pagando el empleador, el trabajador, el gobierno gastando dinero y el afiliado tener que cada día más gastar de su bolsillo. Bueno, pues. Eso no puede ser realmente. Y en esa situación, lo que nosotros le hemos pedido al señor superintendente, que su rol no es de mediar, sino de sancionar, pero siempre ha tenido una actitud de mediación. Y le hemos pedido al ministro de Trabajo, porque aunque es quien preside el Consejo y es quien toma las decisiones, entendemos que representa al Estado y el Estado busca la gobernabilidad. Perfecto. Y le hemos pedido, bueno, convoque a todos los actores, pero a los actores afiliados, que son los que están, los que podemos evidenciar qué es lo que está pasando, a los administradores y a las autoridades para que nos pongamos de acuerdo, porque de algún lugar tenemos que salir. Lo que no podemos es destruir el sistema. Y se está caminando, se está creando un boomerang, se está creando una crisis, porque en la medida que se radicalizan las posiciones, en esa misma medida se afecta el servicio de los afiliados, se afectan las buenas relaciones que deben de primar en el sistema, porque yo creo que a quien menos le conviene judicializar los procesos es a quienes en estos momentos están en falta. Así bueno, señores, por suerte que tenemos a Nélcida ahí, que siempre defiende y la persona sabe dónde acudir al momento de que se le presenta una situación de las tantas que se presentan en el sistema. Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Con Nélcida se puede hacer todo un programa completo, pero ella tiene un compromiso, tiene que marcharse, así que le damos las gracias a Nélcida por haber sacado este ratito para llevar estas orientaciones a la gente, para que sepa qué es lo que está pasando en el sistema. Nos vamos a la pausa, pero vamos a seguir conversando con el superintendente de salud, el doctor Pedro Luis Castellanos. Regresamos en un momentito. Continuamos con esta conversación basada en contenidos de salud, las falencias del sistema, los avances. Y vamos a continuar con el doctor Pedro Luis Castellanos, superintendente de salud. Pedro, como nosotros decimos, ¿verdad? Porque son muchos años de conocernos. En los últimos semanas, casi un mes, ustedes como superintendencia han estado justamente, yo no sé si es mediando, pero sí en un proceso de conversaciones con los diferentes actores del sistema. Tuvimos la oportunidad de ver a las ARS, a las prestadoras o clínicas o centros de salud, colegio médico, etcétera. ¿Qué es lo que están buscando ustedes con esos encuentros? Sí, bueno, hay que mencionar que también nos hemos reunido, conversado con sectores populares, comunitarios, estaban el otro día en La Caleta, en Los Tres Empresarios. Brazos, en
Sabana Perdida. Sí, Sabana Perdida, el último, sí. Tenemos todavía uno pendiente en la parte norte del distrito. Estuvimos con las personas con discapacidad. ¿Con los empresarios? Estuvimos con azonadores, estuvimos con los empresarios de Herrera. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos queriendo básicamente escuchar a los distintos sectores de la sociedad cómo ven el sistema de aseguramiento, el sistema de seguridad social, sobre todo en salud y en riesgos laborales, que es el campo nuestro, de la superintendencia nuestra, donde estamos. Debo decir, bueno, escuchar e intercambiar, por supuesto, información, a veces hay informaciones incorrectas o falta de información, pero debo decir que ha sido una experiencia extraordinariamente interesante. Y yo creo que eso es algo que deberían hacer todos los funcionarios públicos. Dialogar con la gente, escuchar saber, a la ciudadanía, que son los que viven las situaciones. Interactuar directamente con la ciudadanía, escuchar cómo ve. Claro. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué has encontrado en esos? Mira, tal vez no sean tantos problemas nuevos que no supiéramos que existían. Sí, sí. Claro, como tenemos equipos técnicos muy sólidos, van detectando los problemas. Pero sí, la jerarquía, por ejemplo, de los problemas, ¿qué es considerado más importante? Es lo más prioritario. ¿Qué cosas valoran? Por ejemplo, una cosa sorprendentemente buena es la extraordinaria valoración que a nivel de los sectores comunitarios se tiene del régimen subsidiado. Hemos escuchado a veces algunas personas, incluso en televisión, decir que el régimen subsidiado no es un seguro, que eso son los pobres. Que eso es una cosa sin importancia. Para el que no tiene nada le resuelve todo. Es un engaño. Sí. Mira, yo creo que quien dice eso tiene poco contacto con la ciudadanía. Sí, porque a nosotros nos ha impresionado cuánto valoran el tener seguro. Generalmente empezamos en estos sectores comunitarios con dos preguntas para estimular el diálogo. ¿Quiénes de ustedes tenían un seguro de salud hace 16 años? Muy pocas. Muy pocos. Luego, ¿quiénes de ustedes tienen seguro de salud ahora? Casi todo el mundo. Exacto. La tercera pregunta es, ¿ustedes creen que tener ahora un seguro de salud les sirve de algo? ¿Ha sido positivo? Bueno, ahí impresionante. Las valoraciones. Lo otro que hemos visto, la jerarquía. Por ejemplo, en el régimen subsidiado, una de las principales preocupaciones y quejas de la gente, obviamente, es la necesidad de que los servicios públicos de salud mejoren, continúen mejorando. En el contributivo, hemos encontrado que las principales preocupaciones de la gente, el que no haya servicios de primer nivel, de atención primaria, los cobros indebidos que les hacen los prestadores cuando demandan el servicio. Algunos se quejan de que le niegan derecho por parte de algunas ARS y así por el estilo. ¿Qué queremos ahora? Nosotros hemos recogido todo esto, lo hemos grabado, estamos sacando. Exacto, ¿qué se va a hacer con esa información que ustedes están teniendo? Lo primero es que se lo vamos a devolver a cada uno de los que participaron en el encuentro. Le vamos a decir, mire, esto es lo que nosotros recogimos, que ustedes dijeron. Perfecto. Véanlo, mejórenlo, cámbienlo, fortalezcan. Miren a ver si es eso o quieren algo más. Pero lo segundo que vamos a hacer y que es muy importante, y aprovecho para darles esa primicia en el programa de ustedes, el 4 y 5 de agosto que viene, estamos invitando a todos los que participaron en esos encuentros, delegaciones, por supuesto, si no sería algo demasiado grande. En estos encuentros han participado miles de personas, pero delegaciones que nos permitan reunir ahí, no sé, 70, 80 personas representativas de los distintos sectores. Primero, para que digan a los demás lo que nos dijeron a nosotros. Digan a los otros. Socializarlos ahí. Y escuchen a los demás lo que dijeron cada uno. No esperamos, no es un encuentro para que haya acuerdos, ni para que haya debates. No queremos, no se trata de sustituir los espacios que ya el sistema tiene, el país tiene, para eso, para dialogar, debatir, llegar a acuerdos.
los comités interinstitucionales, los espacios de diálogo. No, se trata de crear una energía común de toda la sociedad alrededor de la importancia y la necesidad de que el sistema siga mejorando. Así, el mensaje básico que estamos transmitiendo es, este sistema, con todas sus virtudes y todos sus defectos, lo construimos entre todos. Perfecto. Por lo tanto, para mejorarlo, necesitamos que todos también lo tengamos en la agenda, participemos, intercambiemos y dialoguemos, conversemos para encontrar cuáles son las mejores formas de hacerlo, continuar desarrollando. Es un ejercicio interesante. Creemos que va a ser algo muy bonito. Además tenemos 4 invitados. Internacionales, nacionales. Uno es el superintendente de salud de Colombia. Fíjate, acuérdense que nuestro seguro de salud es hijo casi del seguro de salud de Colombia. Tomó un poquito de todos los lados, revisó México, Chile, revisó todo, ¿verdad? Sí, pero Colombia, pero básicamente muy colombiano. Muy parecido a lo que era, el seguro de salud de Colombia, en aquel momento. Sí. Entonces el señor superintendente de salud de Colombia aceptó venir, va a poder venir. Interesante. A decirnos cómo está actualmente. Ese seguro que fue nuestra inspiración como país, ¿cómo está actualmente? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué están haciendo para resolver? Porque ese es como nuestro futuro, si no cambiamos ahora. Exactamente, si no ver lo que ha ido pasando. Si no innovamos ahora, ese es nuestro futuro. Ellos tienen muchos problemas en este momento. Tienen muchos problemas. Sobre todo ahora últimamente con los medicamentos. Muchos problemas. Pero tuvieron un periodo en el cual el tema era muy grave y llegaban todos a la Suprema Corte como amparos, como recursos de amparo. Bueno, tenemos invitado también una académica española, experta en el sistema de seguridad social en salud de España. Bueno, el sistema español es generalmente visto como un sistema que funciona bien, el sistema de salud. Un empresario turístico me dijo en ese encuentro con Azonadores, me dijo, sí, si yo lo veo como empleador, digo que es muy caro. Pero si lo veo como usuario, como paciente, digo que es una maravilla. Así es generalmente visto el sistema español. Sí, claro. Eso queremos que nos lo digan, qué es lo que funciona, para que nos sirva de inspiración. Perfecto. ¿Qué es lo que viene entonces a partir de esto? Para el sistema. Sí, el sistema está en un punto en el que necesita innovar. Exacto. Como todo sistema, o sea, necesitamos innovar, necesitamos introducir cambios en el sistema para que cumpla mejor lo que es la razón de ser del sistema, que es proteger el derecho a la salud de la ciudadanía. ¿Qué hay que innovar? Por ejemplo, hay que desarrollar la atención primaria. No hay ningún sistema en el mundo de aseguramiento, tiene un retraso muy de grande servicio de salud que pueda ser eficiente, que pueda brindar calidad, si no tiene desarrollado estrategias y establecimiento de atención primaria. Hay que hacerlo. Sabemos que hay resistencia de algunos sectores. Bueno, hay que dialogar, pero hay que desarrollarlo. No podemos quedarnos solo en el... Tenemos que revisar a fondo el catálogo de prestaciones. Esto que decía doña Nelcy del PDCS, tenemos que avanzar hacia un plan básico, pero sabemos que no lo vamos a poder lograr en un día, porque el Consejo contrató a una empresa internacional que hizo un maravilloso trabajo y presentó un poco lo que sería como el escenario futuro, hacia dónde debemos ir. Pero si pretendemos llegar ahí en un mes, golpe, lo que vamos es a romper el sistema. Entonces, tenemos que trabajar cómo ir modificando ese catálogo para que camine en esa dirección. Por ejemplo, nuestro catálogo de prestaciones básicamente está organizado en base a servicios prestados, no a enfermedades. Sí. Entonces, si usted es diabético, por un lado le pagan el laboratorio, por el otro lado... Y todo eso se presenta como una estadística. Claro, cuando viene a ver, se le acaba una de esas, la cobertura, y quedó, en el otro lado, quedó cojo. Así para es. tener una atención completa. Entonces, hay que ir avanzando, introduciendo enfermedades, diagnósticos, y que garantizando la cobertura total para esos diagnósticos de manera integral. Nosotros pensamos que se puede comenzar
por un lado con algunos problemas de alto costo, como cáncer, etcétera, pero por el otro lado con algunos problemas que son muy frecuentes y no de tan alto costo, como la hipertensión, la diabetes, las respiratorias crónicas y algunas de esas. Que son los que más obligan a la gente a estar yendo al médico. Después tenemos que innovar en la forma de contratación y pago de los prestadores, porque es necesario desarrollar formas de contratación y de pago que introduzcan en el prestador también la preocupación por la eficiencia y por la calidad. Eso en el lenguaje de los seguros se llama compartir el riesgo, compartir la administración de riesgo. Y eso ya se está haciendo en todas partes del mundo. Nuevas formas de contratación que son beneficiosas para el prestador, pero sobre todo son beneficiosas para los pacientes, porque les garantizan, por ejemplo, Estados Unidos ha desarrollado mucho la contratación por paquetes para enfermedades cardiovasculares. Es decir, bueno, los hipertensos, esto es el protocolo de atención de los hipertensos, desde sus estadios iniciales hasta sus estadios terminales. Entonces, el que está dispuesto a ser contratado para atender hipertensos asume ese compromiso. Ese compromiso y eso se costea. Bien. Eso es otra cosa en la que tenemos que innovar. Perfecto. Tenemos que innovar en la administración de los riesgos. Acá hemos entendido, y es una desviación desafortunada, que administrar riesgos de salud es administrar riesgos financieros de los prestadores de servicios y de los aseguradores. En realidad, administrar riesgos de salud es administrar los riesgos de las familias, los riesgos de salud y los riesgos sanitarios, los riesgos financieros. Perfecto. ¿Qué es eso? Evitar que la familia se enferme, los miembros de la familia, que si se enferman no se agraven, se han atendido adecuadamente, sí, administrar los riesgos sanitarios, fortalecer la promoción, la prevención. Y también, desde el punto de vista financiero, evitar que porque alguien de la familia se enferme, la familia se arruine. Exacto, eso, que es un gran problema. Eso es gestionar desde el punto de vista de un sistema de aseguramiento en salud los riesgos. Y eso hace que sea exitoso. ¿Cómo? Hace que sea exitoso una administración. Es que no hay forma de ser efectivo en el sentido de lograr buenos resultados, eficiente en el sentido de usar mejor los recursos que tenemos y con calidad si no se hace de esa manera. Pedro, ¿y qué tan avanzados están todos estos planes? O sea, ¿en qué punto estamos y para cuándo tú crees que ya podemos decir, bueno, ya se logró esto? Nosotros, por solicitud del Consejo, debo decir, de la comisión que está trabajando este tema del plan básico en el Consejo, yo me imagino que esta misma semana vamos a presentarle una propuesta al Consejo de ampliar el catálogo de prestaciones. Vamos a comenzar con algunos problemas que tienen que ver con la atención integral. No para condicionar la atención integral a esos procedimientos que entren, sino porque es cierto que ahora que tenemos varios meses de aplicación de ese criterio, sobre todo las ARS que lo han estado cumpliendo, hemos notado que efectivamente hay un gasto elevado, sobre todo por esos medicamentos y procedimientos de alto costo. Y, por ejemplo, SENASA, que lo ha estado cumpliendo en el régimen contributivo y en el subsidiado, nosotros hemos notado que efectivamente le ha aumentado su siniestralidad y otras ARS privadas también. Entonces vamos a introducir, proponer, porque es el Consejo el que tiene que hacerlo, que se introduzca en el catálogo un conjunto de medicamentos y de procedimientos, además de costearlos. O sea, ya tenemos los costos, las propuestas y el cuánto hay que mejorar, elevar el per cápita para que eso se pueda introducir. Por ejemplo, en esas áreas, en esas enfermedades que tú hablabas como hipertensión, diabetes, que son las más frecuentes. Ok, esas no es tanto un problema de costo, ese es más un problema de la forma de atención. Nosotros también estamos preparando esto de las enfermedades de alto costo y todo esto, esta misma semana lo vamos a introducir. Debimos haberlo hecho ayer. Bueno, debimos haberlo hecho a comienzo de esta semana. A comienzo de esta semana. No lo pudimos hacer por un tema accidental. O sea, el compañero tuvo un accidente. No ha podido trabajar en esto, pero está listo para ser presentado. Probablemente
a mediados de esta semana o a finales de esta semana lo vamos a presentar al Consejo. Pero estamos trabajando también, y esperamos que el Consejo nos haga la solicitud formal, una propuesta de cómo financiar el desarrollo de la atención primaria, de manera que sea obligatoria la adscripción de todas las personas afiliadas al Seguro Familiar de Salud a un establecimiento y a un conjunto de establecimientos que apliquen estrategias de atención primaria. Doctor, este programa va a estar disponible para cuando la superintendencia y los organismos, todos los organismos del sistema, necesiten dar a conocer sus intervenciones, por ejemplo, esto mismo a futuro, que nosotros esperamos que se haga realidad, pero por el día de hoy se terminó el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias del alma al doctor Pedro Luis Castellano. Antes tuvimos con nosotros también a la directora de la DIDA, Nelsida Marmolejo, por estos contenidos llevados a ustedes con cariño, esperando que sean de su utilidad en el sistema de salud. Muchísimas gracias. A ustedes nos vemos el próximo sábado a la misma hora.